El Evangelio de hoy, lunes 24 de julio del 2023, según San Mateo, capítulo 12, del versículo 38 al 42. Entonces algunos maestros de la ley y fariseos le dijeron: Maestro, queremos verte hacer un milagro. Pero él contestó: Esta raza perversa e infiel pide una señal, pero solamente se le dará la señal del profeta Jonás, porque del mismo modo que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive resucitarán en el día del juicio, junto con esta generación, y la condenarán, porque ellos cambiaron su conducta ante la predicación de Jonás. Y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. La reina del sur resucitará en el día del juicio junto con los hombres de hoy y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí ustedes tienen mucho más que Salomón. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Mateo, Jesucristo nos concede la gracia de su amor para nosotros, para nuestra salvación y santificación de nuestro cuerpo y nuestra alma, porque a través de su palabra podemos ver que Jesucristo está hablando de esta generación que estamos nosotros viviendo, pues esta generación que él lo llama raza perversa, infiel, y pide una señal, como en el tiempo de Jonás, cuando él tuvo que ir a predicar a los que estaban en aquellos tiempos pues de Jesús, que no querían escuchar, se burlaban de Jonás, porque Jonás era un hombre pues muy tímido, tartamudeaba, él no quería hacerlo por temor a que se vayan a burlar de él, aunque se fue, como se dice, ¿no?, sitio alejado, transbordando un barco, pero hasta dentro del barco el mar se enfureció y llegó a como dicen, ¿no?, con esa tormenta, todos los que iban ahí en ese barco tuvieron que botarlo a Jonás, y una ballena se lo comió, pues, y estuvo 3 días en su estómago de la ballena. Jonás pues meditaba todo lo que estaba pasando, y después pues que esos 3 días, 3 noches, la ballena lo expulsó de su estómago, y entonces Jonás tuvo que predicar para que mucha gente se convierta, predique, y era pues conocido Jonás, y entonces mucha gente se convertía porque Jonás tenía testimonio de ir a predicar para que la gente se convirtiera. Pues en este tiempo de hoy Jesucristo vino hace más de 2000 años y ha mostrado pues a todo las ciudades, regiones, pueblos donde él iba, en el pueblo donde él nació, y pues ahí estaban estos fariseos que le pedían una señal, veían que Jesucristo había hecho tantos milagros, ni aún así se convertían, porque ellos mismos decían, los maestros de la ley, que sabían pues de doctrina, de teología, de religión, y ellos que conocían bien lo que es la fe, pedían una señal: Maestro, queremos verte hacer un milagro, si ya lo estaban viendo todos los milagros de Jesucristo que hacía. Y ellos no se querían convertir, querían estar siguiendo en pecado. Pues Jesucristo, que conocía sus intenciones, conoce lo que hay en nuestro corazón, Jesucristo les dijo: esta raza perversa e infiel pide una señal. Solamente se le dará la señal del profeta Jonás. Pues Jonás tuvo que pasar todo esto para que mucha gente, pues él con su testimonio pudiera dar
a muchas personas para que se convirtieran porque era un profeta, Jonás. Pues nosotros tenemos mucho más que Jonás, tenemos a Jesucristo en nuestra vida. Él nos ama mucho. Muchas veces decimos, Jesucristo murió en la cruz, me da pena cuando recuerdo en Semana Santa esta película, y muchas veces solamente ahí queda, pero no sabemos reflexionar en nuestra vida que Jesucristo ha dado su vida por nosotros para nuestra salvación y santificación. Pues el maligno pensó que con la muerte ya pues ahí moría ahí todo, pues no, se equivocó el mal. Jesucristo vino a rescatarnos del mal, vino a salvarnos con su amor. Su amor es eterno, infinito, no tiene límites. Él nos ama mucho. Vimos cómo Él tuvo que padecer cada caída que pasaba con la cruz, esa pesada cruz que iba en todos sus hombros. Él tropezaba porque lo golpeaban, lo castigaban, lo insultaban, lo escupían, pues los soldados romanos. Entonces nosotros vemos que de qué nos vale a nosotros hacer tanto sacrificio, decir que me pena todo eso, si no hacemos nosotros algo para que la palabra del Señor, de lo que escuchamos, la palabra, porque Él es el sembrador y la semilla, que quede en nuestro corazón, en su palabra, y que dé frutos, porque su palabra del Señor tiene poder. Todo aquel que cree en el Señor, confía en el Señor, en su poder, en su palabra, pues Él hará su obra. Pero si no confiamos, así como Jonás no confiaba en el Señor, en su poder, él confiaba en sus miedos, más en su temor, y tratándose de escapar para no llevar pues al pueblo de esos lugares para que se conviertan. Pues Jesucristo, Él hacía todos sus milagros, a pesar que hacía todos esos milagros, y no creían los maestros de la ley, los más preparados, los más instruidos en la fe, al igual que los fariseos. Jesucristo está siempre con nosotros. Muchas veces nosotros decimos, me da pena ahí en la cruz, Jesucristo, que Él no debió de morir ahí en la cruz, pero Jesucristo tuvo que cumplir tal como están las Escrituras. Muchas veces nosotros pasamos pecado de omisión, vemos cuántos sufren padecimientos, injusticias, no somos solidarios, especialmente dentro de nuestra familia. Vemos cuántos de nosotros tenemos solvencia económica y no sabemos ayudar a nuestra propia familia que está pasando momentos dificultosos. Muchas veces también vemos cuántos padres de familia y tanto madres y padres abandonan a sus hijos, hacen que su matrimonio se arruine porque más fuerte para ellos es el pecado, pues el pecado del engaño, que se seducen por el pecado del adulterio y dejan a la familia, a los niños, se destruye todo el matrimonio y los hijos paran dispersos, y después pues cuando queremos pues nosotros sostenernos de Jesucristo estamos pues lejos porque estamos en pecado. Jesucristo nos ama mucho, Él ya pagó nuestros pecados ahí en la cruz. Por lo tanto, nosotros no debemos de obedecer al enemigo de Jesucristo, que es el demonio. Es el pecado quien nos obstaculiza seguir a Cristo. Él no quiere que nosotros seamos salvos y que seamos santificados por Jesucristo, nuestro matrimonio que sea santo, nuestros hijos que se santifiquen por medio del cuerpo y la sangre de Jesucristo, el sacramento santo. Muchas veces vemos tanta injusticia, cuantos jueces que se han llenado por la avaricia, se han dejado seducir por el pecado de la avaricia y no hacen justicia. Ellos han juramentado en las Santas Escrituras de cumplir la justicia. Pues el Señor nos va a esperar el último día de nuestra vida. Aquí no acaba nuestra vida. Después de la muerte comienza la vida eterna. Pues preparémonos para ese momento. Atesoremos todas las cosas buenas que agradan a los ojos del Señor. Jesucristo nos ama. No permitamos pues tantas injusticias. Vemos y estamos pecando como pecado de omisión, de permitir a nuestros hijos que hagan daño a los que están pues
siendo servidores de Dios? ¿Cuántos de nuestros hijos se van por la perdición de la avaricia, el pecado del adulterio? Se olvidan que tienen un Dios que nos ama, a un Dios que nos ha perdonado todos esos pecados. ¿Por qué hay que obedecer al maligno demonio? Cuando no estamos con Jesucristo estamos haciendo todo malo en nuestra vida. Y Jesucristo no quiere eso para nosotros. Por eso Él es más que Jonás. Nos está diciendo Jesucristo, aquí ustedes tienen mucho más que Salomón. Pues Jesucristo, el día del juicio, está diciendo que los hombres de Nínive resucitarán el día del juicio junto con esta generación y la condenarán, porque ellos cambiaron su conducta ante la predicación de Jonás, y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás y que Salomón. Amén.